En esta parte hablaremos sobre cómo es la elaboración de un diagrama de equilibrio. Esta es la información típica de un diagrama de fases. En este caso, cobre, níquel, la escala va ascendiendo, entonces nos representa el porcentaje de níquel. Aquí tenemos temperatura, tenemos una línea que nos indica en dónde la solución es líquida y otra línea que por debajo de ella la solución es sólida. Aquí le han llamado solución sólida alfa. Y en este intervalo en forma de lanza se presenta tanto solución líquida como solución sólida alfa. Normalmente estos estudios se hacen a una temperatura específica y a una concentración específica. Debe aclararse que en este curso nosotros utilizamos porcentaje en peso y no porcentaje atómico. Aquí en esta parte el gráfico nos indica las variables y cómo se están comportando o las variables de estudio. Temperatura 1287 grados centígrados, equivalente a 1560 grados Kelvin a 2349 Fahrenheit, 47% en peso y 49% en peso atómico. Siempre trabajaremos en porcentajes en peso. En este punto, cobre 100% se pasa de fase sólida a fase líquida o de fase líquida a fase sólida, dependiendo si es un proceso de enfriamiento o de calentamiento. Lo que al final nos dice es que por debajo de los 1100 grados centígrados es la temperatura de fusión del cobre. Por otro lado, análogamente en el níquel, por el orden de los 1450 grados se encuentra su temperatura de fusión. ¿Qué nos dice esta línea? Supongamos que tenemos una solución al 47% en peso de níquel, es decir, 53% en peso de cobre. Y a una temperatura por encima de esta línea, supongamos 1400 grados, y vamos a disminuir esa temperatura. Cuando estemos por los 1310 aproximadamente, empezará un proceso de solidificación. Se presentarán en este segmento tanto fase sólida como fase líquida, y por debajo de esta temperatura 1270 más o menos tendremos fase sólida. Esa es la información que nos da este diagrama. Algunas definiciones, conceptos. Sistema es una cantidad de materia fija, identificada, delimitada. Los alrededores es todo lo demás. Los componentes son esos elementos, compuestos, soluciones de los cuales se constituye el sistema. Fase, como ya lo definimos, es esa parte homogénea del sistema con características similares, comportamientos similares, composición, todo esto. El límite de solubilidad es esa parte en donde las soluciones tienen esa solubilidad hasta cierto límite. De ahí en adelante se generan nuevas fases. Solución sólida, donde esos componentes de ese sistema tienen esa fase, y si sistema o solución isomorfa se refiere a la estructura cristalina, cuando los componentes tienen esa misma estructura cristalina. Esto es una curva de enfriamiento, y a partir de esas curvas de enfriamiento se obtienen los diagramas de equilibrio o diagramas de fase. Observemos, esto es un elemento puro. Hay una parte a una tasa de enfriamiento. Si hiciésemos ese proceso de enfriamiento, hay una parte por encima de esa T sub m es líquido, por debajo de esa T sub m es sólido. Pero aquí hay una zona en donde transcurre el tiempo y no cambia de fase. Eso es debido a que el elemento requiere cierto nivel de energía para rehacer
sus enlaces, obtener la estabilidad que necesita de fase líquida a pasar a fase sólida. Es lo que se llama calor latente de solidificación, o en sentido contrario, calor latente de fusión. Mientras que en un compuesto, cuando son más de un elemento, de aquí hasta este punto está en fase líquida, y a partir de este punto, en ese proceso de enfriamiento, a partir de este punto está en fase sólida. Aquí no hay una horizontal, es decir, sí hay una disminución de temperatura en el transcurso del tiempo, pero se cambia la tasa de enfriamiento, la pendiente de esa recta. ¿Cuánto? Depende de la naturaleza del elemento, perdón, la naturaleza de los elementos que componen ese compuesto, o de los compuestos o de las soluciones que estemos estudiando. Al final obtenemos algo como esto, unos diagramas en los cuales hay distintas concentraciones. En este caso son concentraciones de B. Aquí está el elemento A, aquí está el elemento B, aquí están todas estas temperaturas energías requeridas para la solidificación, el calor latente, a distintas concentraciones. La concentración nos expresa cuánto B hay. 40 BB en este punto, en esta recta, entonces habrá 60 de A, y obtenemos curvas de este tipo. Un ejemplo, temperatura-tiempo. Aquí tenemos 1064 grados, oro. A 1064 grados en un proceso de enfriamiento pasa de fase líquida a fase sólida. El oro tiene una estructura FCC, además tiene otras propiedades que analizaremos cuando tengamos la plata. La plata, su temperatura de fusión es por los 940 grados, o temperatura de solidificación si estamos descendiendo la temperatura. Tiene estructura, el análisis que les comento, tiene el mismo tipo de estructura, tienen los mismos valores de electronegatividad, adicionalmente tienen valencia similares. Entonces, cuando esas tres variables se dan, además tienen la misma estructura atómica, lo más probable es que haya solubilidad absoluta. Esto es otra curva, oro 25 plata, es decir, oro 75%, plata 25%. Aquí hay una temperatura la cual por encima de ella es líquida y aquí por debajo es sólida. Plata 25% oro y 50-50. Por encima de estos puntos, si los unimos, y ese es más o menos el comportamiento que tiene el diagrama de fases. Si hacemos un análisis de cuántos átomos hay en esta estructura cristalina, hacer 50-50 debería haber aproximadamente mitad y mitad de oro, mitad de oro y mitad de plata. Eso se facilita pues por los componentes que ya hemos hablado. Estos diagramas están aquí, se llevan en la parte izquierda. Aquí tenemos tiempo y temperatura, y aquí están los gráficos de esas concentraciones y cómo es el comportamiento a 100% de oro, 100% de plata, 20% de plata, 50% de plata, 80% de plata. Si eso lo llevamos a una escala concentración, temperatura, por ejemplo, 20% de plata, es esta línea de acá, es esta curva de aquí. Este es el punto en donde empieza la solidificación, y este es el punto, empieza la solidificación. De aquí hacia abajo es totalmente sólido, de este punto hacia arriba es totalmente líquido, y en este intervalo se presentan las dos fases. Así se hace análogamente con todos y se obtiene esa curva. Con esto concluye la segunda parte.